Me encanta tachar cosas de mi lista, y por fin le tocó el turno a unos auriculares intraurales de la marca Dunu. Mira que he probado cacharros a patadas, pero esta gente se me resistía misteriosamente. ¿Qué mejor manera de desvirgar mis oídos que con el modelo actual que tanto da que hablar? Su hermano menor del 242. Hablamos del DN142, un nombre que nos escupe a la cara con cero sutileza lo que lleva en su interior, un dinámico 4 armaduras balanceadas y 2 microplanares. Las sensaciones iniciales han sido de notable alto con una afinación en forma de U, basada en la famosa curva meta. Un milagro, vamos, porque se acercan peligrosamente a mis gustos personales y cumplen las expectativas de su precio con muy buena nota. Para los obsesos de las hojas de especificaciones que luego nadie entiende, tenemos un sistema tríbrido de 7 controladores y un divisor de frecuencias de 4 vías, tanto físico como electrónico. Cuentan con una impedancia de 37 ohmios y una sensibilidad de 107 decibelios por milivatio. El rango de respuesta abarca desde los 5 hercios hasta unos absurdos 40 kilohercios, que a ver quién es el guapo que los escucha. Las cápsulas son de resina médica impresa en 3D por la gente de Heygears y traen un cable de 4 núcleos de cobre monocristalino plateado de calibre 22 AWG, con conectores de 2 pines de 0,78 milímetros y una distorsión armónica ridícula del 0,5%. Para domar a esta bestia he usado mi fiel FiiO K9 en el escritorio para las pruebas críticas, el adaptador portátil FiiO K15 para cuando salgo a pisar la calle por su ecualizador y un amplificador K-Style M15i para ponerme exquisito buscando texturas orgánicas tirado en el sofá. La experiencia de abrir la caja le da 1000 vueltas a lo que ofrecen otras marcas por estos precios. Te clavan un estuche rígido rectangular con el logo en relieve, gigante. Ideal si quieres llevarte la casa a cuestas, pero al menos te cabe de todo. Y agarraros, el surtido de almohadillas es abrumador. Vienen las famosas Candy y las S&S, que son las que mejor me han sellado el oído, aunque las Divinus Velvet son una alternativa excelente si buscáis domar los agudos y ganar textura sedosa. Sobre la construcción, las cápsulas de resina médica son una caricia, con los bordes suavizados para no taladrarte la oreja. Tienen un diseño hipnótico que parece el mar visto desde arriba. Son ligeros pero robustos, con boquillas metálicas de 6,2 milímetros. Eso sí, ponerles las almohadillas S&S me hizo sudar lo mío. Igual estaba un poco torpe ese día. Y cotillando la web de Heygears vi que hacen impresiones 3D hasta para implantes dentales. De locos. Vamos a lo jugoso, el sonido, que es para lo que nos gastamos los cuartos. Empezando por las frecuencias bajas. El controlador dinámico de 10 milímetros se centra en la precisión y el subgrave con una autoridad pasmosa. Si le tiras metal progresivo a la cara, el bombo tiene un ataque tan seco y una recuperación tan instantánea que las líneas de bajo más complejas se mantienen definidas en los pasajes más densos. El subgrave es el protagonista absoluto, ofreciendo una extensión profunda y una fisicidad que casi palpas. Sin embargo, hay una caída temprana en el medio grave que mantiene la mezcla inmaculada, pero le roba un pelín de cuerpo a ciertos instrumentos. No es un sonido aburrido, este bajo es para disfrutar con energía manteniendo la claridad. Los medios hacen un trabajo notable gracias a las 2 armaduras balanceadas, ofreciendo una transparencia adictiva. No es el sonido más denso del mercado porque prioriza descaradamente la articulación por encima de la calidez. Hay una neutralidad en el timbre que evita que la música se sienta pesada. Es una presentación tan honesta que disecciona la grabación, así que si disfrutas de voces y guitarras súper gordas, aquí te parecerán algo delgadas, aunque la naturalidad de las eléctricas en el rock es innegable. En las frecuencias altas entran a la pista las otras 2 armaduras y los 2 microplanares. Estos pequeños chismes aportan una extensión en los ultraagudos que genera una sensación de aire magnífica, pero sin resultar ofensiva ni fatigante. Es un equilibrio genial entre lo analítico y lo suave. Siendo tiquismiquis, a veces se puede echar en falta un último punto de agresividad para ciertos géneros que requieren más crudeza, pero son contadas ocasiones. La dinámica asusta.
Los transitorios son rapidísimos y mantienen la compostura cuando la producción electrónica se vuelve un absoluto caos. Es una firma en U técnica y enérgica donde ninguna frecuencia entierra a la otra. Y la escena sonora no se queda atrás, proyecta un espacio con una profundidad y altura hiperrealistas. No intenta tomarte el pelo con anchuras artificiales, la música respira gracias a sus conductos acústicos independientes. La arquitectura de 4 vías separa todo sin despeinarse, justificando esos 7 controladores. La imagen sonora es tan clínica que si cierras los ojos, puedes señalar con el dedo dónde está cada instrumento. El único problema de ser tan nítido es que a veces la música se siente como una colección de sonidos separados, restando un poco de esa calidez orgánica y fluida. Seamos claros, en el salvaje oeste de los 200 a 400 euros, esto es una carnicería donde los modelos baratos humillan a los caros. Mi podio personal queda así. El Theaudio Hype 4MK2 sigue reinando si buscas impacto, con un sistema isobárico que ofrece una autoridad que el Dunu ni sueña con replicar, además de unos agudos agresivos para los más atrevidos. La plata se la lleva el Zigat Horizon por ser el más orgánico, musical y cero fatigante, un monitor con un timbre supernatural. Y nuestro protagonista de hoy, el Dunu DN142, se cuelga el bronce. Es una herramienta de precisión espectacular para sacar detalles con un subgrave inmaculado, pierde en riqueza tonal frente a los otros dos, pero es el más barato y trae accesorios sobresalientes. Por debajo quedan opciones como la Full Performer 5+2, bueno en separación, pero peor en transiciones, o el económico CKL XC2V, que juega en una liga inferior. Tenéis mi ranking completo de auriculares analizados en la descripción del vídeo. Pasaos a cotillear. En resumen, después de convivir con este bicho, concluyo que es pura energía bajo control. Si buscas neutralidad absoluta o un sonido súper denso, huye despavorido. Pero si te va la textura, la separación quirúrgica y una presentación vibrante, es un paquete redondo. Tenéis el enlace de compra directo en la descripción del vídeo. Y por supuesto la tienda iFigo me ha enviado la unidad, pero que conste que nadie me paga por decir maravillas. Mis orejas y mi sarcasmo no están en venta y mantengo mi objetividad intacta.